Bueno, paso a explicaros ahora lo que es la parte que no tenéis vídeos de ello, y es, en este caso, el sistema de pago de un crédito o el sistema de pago de un préstamo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, fijaros, os estoy hablando de la diapositiva número 32, perdón, 33 a diapositiva número 37. Bueno, vamos a hablar de una serie de conceptos para determinar cómo se paga este préstamo, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar de que nosotros vamos a solicitar un capital inicial, o sea, un capital que pedimos al banco, ¿de acuerdo? Vamos a pagar unos intereses, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de intereses hablo de una cantidad de dinero que vamos a pagarle al banco por esa cantidad que nos préstamo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un tipo de interés que no deja de ser un porcentaje que paga sobre ese dinero. Este tipo de interés puede estar ligado a otra serie de factores, como puede ser el Euribor, como puede ser el Mibor, etcétera. Por ejemplo, si os fijáis, a día de hoy estamos hablando de que el Euribor está en el 0,35, o sea, tú pagas Euribor más el 0,35, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Euribor a día de hoy está en menos 0,28, pagarás por ese préstamo el Euribor menos 0,28 más el 0,35 que marque el banco. Imaginaos que en vez del 0,35 dice, no, me pagáis un 10%, pues pagaréis el Euribor más el 0,2 más el 10%, ¿de acuerdo? O como os digo aquí, imaginaos que el Euribor en un momento determinado estuviera en un 3%, pues pagaríais el Euribor más el 0,35%, ¿de acuerdo? Vale, capital inicial ya sabemos lo que es, interés es esa cantidad que pagamos, el tipo de interés es el porcentaje que pagamos, o sea, si yo pago 12 euros por cada 100, estoy pagando un porcentaje del 12%. Capital final es la suma del capital inicial más el interés, lógicamente. El plazo es el tiempo durante el cual me van a conceder la devolución de este préstamo. Y luego, en muchos casos, y esto sí que es fundamental, y es por donde, por ejemplo, los bancos cada vez tienden más a incrementar los préstamos mediante otros costes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te tienen que poner una comisión de apertura del 2%, o si tú quieres cancelar anticipadamente ese préstamo, te pongo una comisión del 1%, o si dejas de pagar una cuota, te pongo un tipo del 10%. ¿Me entendéis? Pues bueno, para calcular en estos casos, perdonad, para calcular en estos casos cómo se paga, hay tres sistemas. Básicamente los tres sistemas son el sistema americano, el francés o el inglés. Perdón, anda, que estoy yo bien. El americano, el francés o el alemán. ¿De acuerdo? Os lo voy a explicar directamente con un ejemplo y lo vais a entender. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar por el facilito de todo, que es la amortización americana. ¿De acuerdo? Fijaros, en el sistema de amortización americana, básicamente a ti te dan un préstamo y tú vas devolviendo todos los años los intereses, y cuando llega el final del préstamo devuelves los intereses de ese año más el capital que te han prestado. Este sistema suele ser muy útil cuando tú al principio no vas a ganar mucho dinero y de esta manera pues tienes unos años en los que devuelves muy poco dinero. Imaginaos cómo es el caso que os pongo aquí, que pide un préstamo de 500.000 euros a un plazo de 5 años con un 5% de interés, ¿de acuerdo? Y lo hago bajo este sistema. Pues para saber cuánto tengo que pagar al año, bueno, primero me hago una tablita, 5 años. Yo el primer año debo 500.000 euros, ¿no? No voy a devolver nada, pero ¿qué interés voy a tener que pagar? El 5% de esos 25.000, perdón, el 5% de esos 500.000 euros, ¿de acuerdo? O sea, 25.000. Así todos los años. Voy pagando el 5% el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y llega el quinto año y ¿qué hago? Devuelvo el capital que me han prestado más, en este caso, los
25.000 euros que tengo de interés. O sea, yo devuelvo mis 500.000 euros más los 25.000 que tengo de interés, devuelvo un total de 525.000. Luego, características del sistema americano. Pago los intereses al principio y no pago capital hasta la última cuota. ¿Cuál es el riesgo de este sistema? Pues lógico, que como llegues el último año y no tengas el capital suficiente para pagar, debes una millonada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el siguiente sistema, que es el sistema francés. El sistema francés se utiliza una fórmula de capitalización, en el cual, fijaros, es el capital inicial por el tipo de interés, por el tipo de interés, sí, por 1 menos más el tipo de interés elevado al número de años, partido por 1 más el tipo de interés elevado a el número de años menos 1, ¿de acuerdo? Básicamente, aplicando esta fórmula, que obtenemos una cuota que vamos a pagar. Esa cuota va a ser fija a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, 90.000 euros pido de préstamo al 4% de interés. Lo voy a pagar en 5 años. Pues si sustituyo en esta fórmula, capital inicial 90.000 por tipo de interés, el 4% es 0,04 por 1 más el 0,04 elevado al número de años, todo esto partido ¿por qué? Por 1 más 0,04, que es el tipo de interés, recordad, del 4%, elevado a 5 menos 1. Si yo esto lo hago matemáticamente, me da como resultado 20.216 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con estos 20.216 euros? Que es la cuota constante que yo voy a pagar todos los años. ¿De acuerdo? Yo durante 5 años voy a pagar 20.216,44 euros. En total voy a pagar 101.082 euros. Con esta fórmula, por cierto, de cara a un trabajo, un examen, hombre, en un trabajo sí, pero en un examen presencial no os pondría que me calculaseis esto, ¿de acuerdo? Pues, obviamente, ¿en qué se caracteriza el sistema francés? En que tú pagas una cuota constante fija. Y, por contra, esta cuota, ahora lo veremos, os lo explico, pero al principio pagas poco capital y mucho interés, y al final pagas más capital y poco interés. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros, el primer año yo he pedido 90.000 euros, ¿no? Al 4% de estos 20.216,44 tengo que pagar unos intereses. No sé si me entendéis. De este total, una parte es intereses. ¿Cómo sé qué parte es intereses? Pues cojo el capital que debo, 90.000 euros por el 4%, 90.000 por el 4% me da, ¿lo veis? 3.600. Con lo cual, de estos 20.000 euros, 3.600 son intereses, con lo cual el resto es capital. ¿De acuerdo? 16.000 euros de capital, los intereses 3.600 euros. ¿Cómo lo he calculado? Pues vale, lo que es la cuota inicial, recordad, capital inicial por el tipo de interés por 1 más tipo de interés elevado al número de años dividido entre 1 más tipo de interés elevado al número de años menos 1, esta formulita de aquí. Pues con esta formulita me ha dado 20.216,44 y de ahí calculo los intereses de ese primer año. Los intereses son el 4% de los 90.000 euros, 3.600, con lo cual esto menos esto me dará el capital que amortizo, 16.000. ¿Qué sucede? Que en el año 2 ya no debo 90.000 euros. ¿Por qué? Porque he devuelto 16.000, con lo cual 90.000 menos 16 me dará que debo 73. ¿Cuánto voy a pagar ese año? 20.216 euros, exactamente igual. ¿Qué porcentaje o qué partes de interés? Pues de los 20.216 euros, una parte es de interés. ¿Cómo lo calculo? La manera de calcularlo es fácil. Cojo y digo, de los 73.000 euros que debo a día de hoy, el 4% me da 2.935 euros. Con lo cual, de estos 20.000,
2.900 son intereses. Con lo cual, ¿qué capital debo? 17.281. ¿Por qué? Porque 20.000 menos cerca de 3.000 son 17.200, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis? Yo tengo esta cuota todos los meses, o todos los años, perdón, todos los años a pagar. Primer año, capital que debo por tipo de interés, me da que debo 3.600 euros, con lo cual 20.000 menos 3.600 daría 16.000. Segundo año, como ya no debo 90.000, sino que ya he pagado 16.000, me quedan 73.000, pues 73.000 por el 4% sería 2.900, con lo cual de los 20.000 euros que me toca pagar, 2.935 son de intereses y 17.000 de capital, con lo cual al año siguiente me quedará por pagar 56.102 euros, ¿de acuerdo? Pagaré de cuota 20.216, ¿y cuánto de intereses? Pues el 4% de 56.102, de esto el 4% me daré que pago 2.244, con lo cual de capital amortizo 17.972 euros, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me quedará el año siguiente? Pues 56 menos 17.900 me dará 38.130. Voy a seguir pagando, fijaros, aunque debo 38.000, voy a pagar 20.000 euros, de los cuales de tipos de interés me van a aplicar, de los 38, el 4% será 1.525, con lo cual de capital serán 18.000. Debía 38 menos 18.000, bueno, 18.691,23. Pues de esos 18.691,23 se los resto a los 38.130,12 y me da 19.438,89. Eso es lo que debo. Pero ¿cuánto voy a pagar ese año? Voy a pagar 20.000 euros, aunque debo de 19. Pago 20.000 euros. Si aplico de los 438,89 y aplico el 4%, me da 777, con lo cual de los 20.216,44 le resto 777 y me da que pago de capital 19.438,89, o sea, ya pago el total del capital. Luego, básicamente, este sistema que os estoy enseñando ahora, el sistema francés, se caracteriza ¿por qué? Porque tú pagas una cuota fija todos los meses o todos los años, en este caso, lo pago todos los años, y tú pagas unos intereses por el capital que te han ido dejando ese año. ¿De acuerdo? ¿El último sistema cuál es? El último sistema es, en este caso, el sistema alemán. Por cierto, a esto le falta un acento. En este caso, imaginaros que yo pido 9.600.000 euros al 12% y lo voy a devolver a 8 años. ¿Cómo sé o cómo se utiliza este sistema? Es un sistema muy fácil, ¿de acuerdo? El sistema este se basa en que tú pagas un capital todos los años y los intereses en función del tipo de interés que tengas en ese momento, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy fácil. Si yo debo 9.600.000 euros y lo voy a pagar en 8 años, todos los años tengo que devolver 1.200.000 euros. Con lo cual yo debo 9.600.000 euros, lo pongo un poco grande, 9.600.000 euros dividido entre 8 años me da 1.200.000, con lo cual yo el primer año, ¿qué hago? Pago el 1.200.000. Pero ¿qué sucede? Que ese año el tipo de interés está al 12%, con lo cual de los 9.600.000 euros que me debo por el 12%, yo tengo que pagar 1.152.000 de intereses más el capital, con lo cual ¿cuánto voy a pagar ese año? Voy a pagar 2.352.000 euros, de los cuales he pagado de intereses un total de 1.152.000. El segundo año, obviamente, como ya he pagado 1.200.000, solo debo 8.400.000. Yo voy a pagar 1.200.000 de capital más los intereses. ¿Los intereses cuál será? Pues,
de el 8.400.000 por el 12%, ¿lo veis? 100.000, no, esto está mal. Es 8.400.000 por el 12%, 1.008.000. Con lo cual pagaré mi capital fijo de 1.200.000 más los intereses de ese capital, que serán 1.008.000. Total que pagaré ese año 2.208.000 euros. Al año siguiente, como yo ya he pagado ese 1.200.000, en vez de deber 9.600.000, en vez de deber 8.400.000, debo 7.200.000, con lo cual pagaré 1.200.000 de capital más el interés. Esto lo multiplicamos por el 12%, me da 864.000, con lo cual ese año pago una cuota de 2.600.000, perdón, 2.064.000. Y así sucesivamente, así voy año a año hasta que llego al último año, yo debo 1.200.000, devuelvo el 1.200.000 más los intereses. El 12% de 1.200.000 es 144.000, con lo cual ese año yo devolveré pagaré en total 1.344.000 euros. Fijaros, aquí he pagado 5.184.000 de intereses, más los 14, perdón, más los 9.600.000. 9.600.000 más 5 millones me da 14.700.000, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya servido. Un saludo. Hasta luego. Joder.